Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una, a una nueva videosesión de CEUPE. Soy Alejandro Álvarez Canal. Soy consultor de comercio internacional y formador especializado en el ámbito del comercio exterior. Y soy tutor de varias áreas, de varios másters y cursos de especialización de CEUPE, del máster en logística, del máster en comercio internacional y del máster en gestión de la cadena de suministro, fundamentalmente en el ámbito, tutorizo asignaturas en el ámbito de la gestión aduanera, del comercio internacional, de la logística, política de costes, etcétera. Bienvenidos a todos. En primer lugar, bueno, agradeceros vuestra presencia, el esfuerzo por atender a esta videosesión que, bueno, la hemos titulado 5 claves del nuevo comercio internacional. Tratamos de que sea, personalmente yo he tratado de que sea una sesión un poco más amena, un poco más, bueno, digamos que fresca para vosotros, que ofrezca un punto de vista un poco más relajado sobre, bueno, pues la realidad actual del comercio exterior, del comercio internacional, y espero que así sea. Podéis, como os sintáis más cómodos, podéis ir planteando preguntas. Yo casi prefiero, bueno, irá todo surgiendo, pero yo casi prefiero que esperemos al final de la sesión, que abramos quizá un turno de preguntas, y si tenéis alguna duda, pues lo vamos a ver específicamente en ese momento, ¿vale? Bueno, el objetivo de esta sesión entonces es conocer un poco la situación de los posibles nuevos paradigmas, digo posibles entre paréntesis porque en algunos casos son cuestiones ya bastante recurrentes, bastante, bueno, pues analizadas ya por muchos autores y por en muchos foros y en muchos manuales y en muchos libros y en mucha literatura, ¿no? Vamos a pasar por 5 bloques fundamental, 5 claves, 5 paradigmas, 5 aspectos claves de este nuevo comercio internacional, que va a ser el Bitcoin y las criptomonedas, las guerras comerciales actuales que se están librando en el planeta, los nuevos productos lo vamos a centrar un poco sobre todo en 3 bloques. Vamos a hablar también de contaminación y más, aunque de contaminación, sobre todo vamos a hablar de sostenibilidad y de desaceleración como una nueva alternativa bueno, pues del comercio exterior, del comercio internacional. Y luego vamos a hablar también de ese nuevo orden político que quizá está bastante ligado con el bloque de las guerras comerciales, ¿vale? Bueno, la primera van a ser ideas bastante claras, bastante claves, bastante sencillas. No pretendo que salgamos de aquí teniendo un amplio conocimiento de todos estos 5 temas que nos daría cada uno de ellos para un curso de especialización posiblemente. El primer bloque, el primer tema, la primera cuestión que yo quiero analizar es el tema del Bitcoin, de las criptomonedas sobre todo, y de la cadena de bloques, del blockchain. Fundamentalmente quiero plantearos alguna idea clave de esta, bueno, pues de esta nueva realidad, ¿vale? ¿Qué es el Bitcoin? No sé si alguno habéis tenido la oportunidad de conocerlo, de operar con él incluso. Bueno, el Bitcoin o las criptomonedas podemos definirlos como unos nuevos medios de pago, unas nuevas fórmulas de pago que se realizan que se efectúan o que permiten movilizar capital de alguna manera, de una manera descentralizada y con con muchas ideas claras, pero fundamentalmente con 2 cuestiones fundamentales, que es que operan sin necesidad de intermediarios financieros y que a su vez pues son medios de pago que
se basan en la criptografía, ¿no? ¿Qué es esto de la criptografía? Que suena un poco bueno, pues a piratería informática casi, ¿no? La criptografía, que es un poco, podríamos decir que donde reside bueno, pues actualmente todo lo relativo a la cadena de bloques, al blockchain, son métodos que permiten encriptar la información y que permiten a su vez, gracias a esa información encriptada, intercambiar mensajes, intercambiar información de una manera segura y de una manera privada, ¿vale? Eso es un poco el leitmotiv de estas criptomonedas. No es que no sean legales, no es que no estén legalizados, Manuel. Es que no sé cómo decir, son alegales, es decir, su clave, una de sus claves es que operan de una manera aislada de lo que podríamos definir como la legalidad, ¿no? Eso es una ventaja y es un inconveniente a la vez. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que han sido su evolución en los últimos años. En los años 80 se inicia casi una revolución en torno a la criptografía a partir de la creación del cypherpunk, que es como, digamos, el movimiento inicial de la criptografía, del intercambio de mensajes, de ese intercambio de información de manera segura y privada, que perdura y que va creando, digamos, que un colectivo que, bueno, pues tienen a finales de los años 90 un hito que es gracias a uno de estos, digamos, hackers o de estos informáticos que crean este sistema de encriptación de la información, crea una criptomoneda como un nuevo tipo de dinero descentralizado, ¿vale? Es decir, en sí la gracia quizá de las criptomonedas es que pueden ser una nueva forma de pago, una nueva moneda de alguna manera, ¿no? Esos años, desde los años 80 hasta casi el año 2010, el año 2009, casi esos 30 años, se avanza mucho en el desarrollo de ese sistema criptográfico, fundamentalmente. Se van haciendo muchos avances. Entender también lo complejo de dar una explicación simple en escasamente 5 o 10 minutos sobre todo este sistema que entraña mucha complejidad técnica, ¿no? Pero para que tengáis un poco la idea de cuáles son los hitos, podríamos destacar, o deberíamos de destacar, la escritura, la publicación de un artículo que se llama Bitcoin, un sistema de dinero electrónico de igual a igual, publicado por un autor, bueno, no está claro que sea un autor, ¿no? Por Satoshi Nakamoto. Digo, no está claro que sea un autor. Satoshi Nakamoto se le atribuye ser el padre del Bitcoin. No está claro si es una sola persona. No está claro si es ese Wei Dai que hemos mencionado, en los años, en el año 98. No se sabe si es un colectivo, si es ese colectivo de Cypherpunk. Sí que está claro que hay cierta o bastante interrelación entre ellos y que ese artículo es, de alguna manera, es un artículo muy sencillito, son escasamente, creo que son 8 folios o 6 folios, es decir, es un artículo muy simple que establece un poco la base del sistema de bloques, ¿vale? La base del sistema de blockchain, y explica, da cierto contenido a lo que podría ser la idea primogénea de un algoritmo matemático a partir del cual se puede empezar a desarrollar ese intercambio de información o ese intercambio de transacciones a través de la cadena de bloques, ¿vale? Ya os digo que perdonéis también la complejidad de la explicación o lo ambiguo de la explicación por razones obvias, ¿no? Vamos a intentar darle algo más de forma. Una de las claves, o algunas de las claves, es que son sistemas descentralizados. Es un sistema podríamos decir que es un medio de pago. A mí me gusta decir que es un medio de pago. De hecho, en alguno de los manuales que hemos actualizado recientemente,
hemos incluido como un medio de pago nuevo, como uno de las nuevas, bueno, uno de los nuevos paradigmas del comercio internacional, que es de lo que va esta charla, la criptomoneda, el Bitcoin, ¿no? Entonces hablamos de que es una moneda descentralizada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna entidad financiera, ninguna empresa, ningún estado que lo controle a priori, ¿no? Me podríais decir, bueno, pues estaría ese Satoshi Nakamoto o los creadores del modelo criptográfico. Bueno, sí, efectivamente, puede que sí que estén detrás ese colectivo, esas personas o esa persona, pero en sí el modelo o el sistema tiene mucha miga, sobre todo la complejidad criptográfica, ¿vale? Que es otra de las características, la tercera de las que menciono. Las criptomonedas, a su vez, tienen alguna característica adicional que son de un solo dueño, es decir, ninguna otra persona puede acceder a ellas. No es posible que haya una intervención financiera, que me congelen mis cuentas, que me las intervengan, que me las congelen, que las bloqueen, etcétera. Más características de las criptomonedas. Podríamos decir también el bajo coste operativo, ¿vale? Se opera con unas comisiones muy bajas o inexistentes y no sería necesario tener intermediarios. Lo que pasa es que la complejidad para operar con criptomonedas obliga a trabajar con intermediarios que facilitan la compra y venta de moneda, en este caso de bitcoins o de ethers o de Ethereum o lo que sea. Ahora vemos alguna otra clave. Pueden tener una convertibilidad en moneda tradicional. No es la idea tampoco, es decir, sí que se empieza a tratar casi como un activo financiero muy complejo, con lo cual hay cierta convertibilidad entre monedas, euros, dólares, pesos, etcétera, a bitcoins o a otras criptomonedas. Esa no es la idea en sí. En sí la idea es que la criptomoneda objeto de transacción sea por sí misma, que tenga valor por sí misma, es decir, que me permita comprar y vender bienes, que es un poco el reto que plantean las criptomonedas. ¿Alguna idea más también? Con respecto al Bitcoin en concreto, que es un poco la más recurrente de las criptomonedas, podríamos decir que es un sistema de pago entre participantes que no tiene intermediarios, como es alguna de las características que hemos venido hablando, y al que se accede a través de un monedero virtual. Tú puedes tener un teléfono móvil y desde tu teléfono móvil pues operar a través de, pues hay distintos proveedores que te permiten, por ejemplo, aquí os puedo enseñar alguno que te permite no simular, sino tener un monedero y decir cuál es el valor de tu moneda en ese momento concreto en bitcoins y ver cómo en su caso pues puede estar subiendo o bajando esa moneda. Es decir, que es tiempo real puro y duro, ¿vale? Los bitcoins no tienen relación con una cuenta bancaria, Luis Casiano. El bitcoin, la única relación es que yo puedo comprar un bitcoin, yo puedo comprar $50 en bitcoins o yo puedo comprar 35 euros en bitcoins y en ese momento entonces obtengo un equivalente en criptomoneda, en bitcoin en ese caso concreto, pero simplemente digamos se explica en muchas ocasiones como un sistema de peer-to-peer, un sistema de pares como lo que ha venido siendo el Emule o el Torrent o estos sistemas, estos programas que permiten el intercambio de archivos. Lo que pasa es que en vez de intercambiar archivos, lo que se intercambia es información y dentro de esa información se puede intercambiar operaciones financieras, compras y ventas de determinados bienes pagados con una divisa, en este caso que podríamos decir que es una divisa electrónica. Bueno, lo de que si es la moneda del futuro o no, a mí sí que me lo parece. Aquí hay mucha literatura. Vamos a seguir viendo alguna cosa más. Cada una de esas transacciones, de esa información que está dentro de ese bloque que decíamos, de ese blockchain, se registra en ese libro, ¿vale? Ese es el blockchain en sí. El blockchain no solo es interesante por recoger información sobre las transacciones, sino porque entraña todo un algoritmo que explica que se va mejorando, que permite intercambiar información, ¿vale? Entonces, es un algoritmo que es abierto,
que es un código de programación que todo el mundo puede mejorarlo, y de hecho ahí está la gracia. Todos aquellos que mejoran el sistema de la cadena de bloques pueden obtener una recompensa, ¿vale? Es lo que se denomina la minería, ¿vale? La minería se llama minería un poco haciendo una analogía con el tema del oro, ¿vale? Se dice que, bueno, la creación del modelo, al menos lo que se ha avanzado en el algoritmo del Bitcoin o del blockchain, es que está creado para que en el año 2140 se hayan extraído todos los Bitcoins. ¿Cómo se extraen los Bitcoins? Con ordenadores que son capaces de procesar la información de ese algoritmo, del sistema, y a medida que se mejora ese algoritmo se obtienen recompensas, que es lo que se denomina la minería. Se obtienen Bitcoins por el simple hecho de mejorar el sistema. Y luego, pues bueno, hay muchas variables, muchas referencias. Las recompensas en Bitcoin se van reduciendo a la mitad aproximadamente cada 4 años. Es decir, que de alguna manera hay un cierto coste de salida o de entrada, depende cómo lo veamos. Es decir, los que tengan ahora mismo moneda, Bitcoins, pues a priori van a ser, entre comillas, más ricos que dentro de 4 años. Bueno, ahí os pongo un pequeño esquema de cómo funciona el blockchain. Pues un usuario haría una transacción, se crea un bloque que recoge esa información de esa transacción. Ese bloque se incorpora a la cadena de bloques, al blockchain, y todos los bloques de la cadena obtienen esa información y la validan, y a su vez se incorpora ese bloque a la cadena y se verifica, ¿vale? Todo esto de una manera muy efectiva, muy rápida, ultra rápida, podríamos decir, ¿vale? Riesgos. La aceptación del Bitcoin entonces depende de cada país. Hay algunos países, como puede ser por ejemplo Japón, que sí que están dando pasos para que se legalice, para que se acepte de una manera, bueno, pues para que se incorpore de una manera, se normalice su uso, y hay otros países en donde hay más prohibiciones en cuanto al Bitcoin. La prohibición es relativa, porque al final hablamos de esa cadena y que es un modelo descentralizado, es decir, que no puede entrar ninguna autoridad a restringir o a limitar el acceso o el uso de esa moneda, ¿vale? En sí la moneda es válida en tanto en cuanto hay usuarios que la utilizan, ¿vale? No es que lo acepte o no lo acepte, Manuel. Es que el usuario en sí, los usuarios lo hagan. Un caso así reciente ha sido alguna medida de la administración Trump relativa a la restricción de las remesas de migrantes, de las remesas de dinero que empezaban a plantear ciertas restricciones de la administración Trump a la hora de enviar dinero de los inmigrantes mexicanos, latinoamericanos, centroamericanos a sus familias en Centroamérica, Latinoamérica, etcétera. Pues en ese periodo, que no ha sido bastante reciente, en este año 2019, esos periodos que coincidieron con esas restricciones normativas de limitación por parte de la autoridad financiera, coincidieron con un repunte del valor de las monedas. Es decir, que al final el usuario es el que marca las reglas. Es decir, si a mí me vale, pues en sí el modelo es válido, ¿vale? Bueno, el Bitcoin es muy volátil, muy arriesgado, muy complejo, como estáis viendo que bueno, pues ya os he dicho que en 10-15 minutos es complicado de explicarlo, pero es un tema, es una medida contable, un medio de pago muy complejo, que puede ser de alguna manera sí la moneda del futuro, ¿vale? Dependerá un poco de que los consumidores lo incorporemos a nuestro día a día. Así que se ha hablado recientemente de que Amazon y otros proveedores pues iban a empezar a aceptar, e incluso Microsoft y demás, pagos de sus operaciones con criptomoneda, pero bueno, esto se ha quedado un poco así en el aire, ¿vale? Algunas criptomonedas, ahí tenéis algunas,
teníamos un pequeño vídeo, pero no lo hemos podido cargar, luego vamos a ver algún vídeo más sobre la libra, que es la moneda que está que tiene previsto lanzar Facebook próximamente, que está también planteando cierta controversia legislativa, normativa, etcétera. Yo os animo a que echéis una ojeada y veáis un poco leáis un poco sobre el tema, ¿vale? Porque es un tema bastante curioso. Bueno, y ahí veis, por ejemplo, cuál ha sido la evolución. El año 2000, finales de 2017 llega a su pico, es muy volátil, como podéis ver en esa curva. Ahí se plantea una convertibilidad, una conversión en euros, ¿vale? Y podéis ver luego cómo a lo largo de este año pues ha ido creciendo, ¿no? No tiene tampoco, no es que tenga más o menos lógica, es que como no hay precedentes, pues tampoco podemos saber si esta evolución es la lógica, no es lógica, etcétera. La libra utilizará el algoritmo de Facebook, efectivamente. Desde ahí estará todo bajo control de la red social, de Facebook en este caso. Entonces, bueno, pues puede tener sus ventajas y sus desventajas también. Bueno, vamos a avanzar, ¿vale? Luego, si queréis plantearme alguna duda más, la vemos. Siguiente clave de estas 5 claves, las guerras comerciales. Vamos a ver un pequeño vídeo, si os parece. Beatriz, lo muevo, creo que era... Espérate... A ver, ¿cuál es? No, este no es. Entonces es este tercero. Yo creo que es este. Vale. Gracias. Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Los aranceles son lo más grande. Somos la hucha que está siendo robada. Y por último, soy un hombre de aranceles. Cuando personas o países vengan a saquear la gran riqueza de nuestra nación, quiero que paguen por el privilegio de hacerlo. En 2018, Donald Trump comenzó una guerra comercial a gran escala. Anunció la retirada de Estados Unidos del NAFTA, impuso elevados aranceles a las mercancías procedentes de la Unión Europea y a las importaciones chinas por valor de millones de dólares. Durante 2020 son buenas y fáciles de ganar. Los aranceles son lo más grande. Somos la hucha que está siendo robada. Y por último, soy un hombre de aranceles. Cuando personas o países vengan a saquear la gran riqueza de nuestra nación, quiero que paguen por el privilegio de hacerlo. En 2018, Donald Trump comenzó una guerra comercial a gran escala. Anunció la retirada de Estados Unidos del NAFTA, impuso elevados aranceles a las mercancías presidentes. Uy, lo he movido. Bueno, pues las guerras comerciales, lo que estábamos hablando.
es un poco lo que plantea ese vídeo. Desde 2018 ha sido un año tremendamente turbulento en materia arancelaria. ¿Alguno de vosotros estabais hablando del tema impositivo? Bueno, pues eso es lo que implica una guerra comercial. Una situación en la que un país establece aranceles más altos a la importación de productos de terceros países, ¿vale? Es decir, es un concepto ligado íntegramente más, ¿vale? Hola, ¿me oís? Hemos tenido algún problema técnico hoy. Disculpad la incidencia. Vale, estábamos hablando de estáis todos, ¿no? Estamos todos, perdonadme. De la situación de una guerra comercial. Al final implica sobrecostes, sobre impuestos, impuestos, aranceles a la importación más altos, ¿vale? ¿Cuáles son las principales guerras que se están librando? La China-Estados Unidos, desde desde el principio del año 2000, la entrada de China en la OMC implica que China se ve como la fábrica del mundo. Implica cierto desequilibrio comercial porque no solo Estados Unidos, sino todos los países del mundo prácticamente importamos necesariamente mercancía de China, y Estados Unidos en un momento dado, en el año 2018, entiende que China está haciendo prácticas desleales y decide establecer aranceles a una serie de productos, ¿vale? Al mismo tiempo, China también reacciona imponiendo aranceles a productos estadounidenses que se puedan importar en China, perdón. Y así sucesivamente, un tira y afloja, una guerra comercial. Se inicia un procedimiento de resolución de consultas, de controversias que no funciona, y lo último ha sido la situación, digamos, de bloqueo que ha obligado a Google a dejar de facilitar las actualizaciones a los teléfonos móviles Huawei, aunque finalmente no parece que sea así. En las últimas noticias parece que sí que va a haber una serie de licencias que no supongan riesgo. Bueno, es un poco también la lógica en estas guerras comerciales, que es un poco un tira y afloja en donde no se tiene claro cuál es la situación final del procedimiento, ¿vale? En cualquier caso, lo que ha dicho Daisy, tal cual, es decir, esto al final lo que implica es que suben los impuestos y esto recae necesariamente sobre los consumidores, ¿vale? O sobre los compradores. Entonces, pues bueno, el impacto es ese. Ahí os pongo algún gráfico que analiza también el peso relativo de la relación comercial de Estados Unidos-China. Como podéis ver, comparativamente el peso de los productos de las importaciones chinas en Estados Unidos es tremendamente más importante que a la inversa, es decir, que los productos estadounidenses en China. Y por detrás también subyace una guerra tecnológica, una pequeña guerra tecnológica por controlar, bueno, pues determinados desarrollos tecnológicos relacionados con el 5G y con las nuevas fórmulas de intercambio de información, sobre todo de datos, ¿vale? Otras guerras comerciales, pues al mismo tiempo Estados Unidos también ha ido librando otras batallas, una con Europa a lo largo también del 2018.
se imponen aranceles a productos europeos, Europa responde poniendo aranceles a determinados productos como muy identificativos estadounidenses, el Bourbon, las Harley Davidson, los Levi's, y es un continuo tira y afloja, ¿vale? Esa es la situación. Las guerras actuales, al margen de, por supuesto, conflictos bélicos, conflictos armados que hay, por desgracia, en muchas zonas del planeta, las grandes guerras ahora mismo se libran de una manera o tienen una implicación puramente comercial, sobre todo, ¿vale? Pues posiblemente, Juan Carlos, estoy de acuerdo contigo que lo vamos a ver un poco más adelante. Estados Unidos está tratando de alguna manera de ver, vamos a verlo con lo del nuevo orden político, quién tiene el papel predominante en la economía mundial actual, si China o si ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la situación es esta. También ha pasado algo parecido con el tratado, con el antiguo NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, en donde pues ha habido unas durísimas negociaciones, y aunque ese Tratado de Libre Comercio busca justamente que los productos de los tres países, Estados Unidos, México, Canadá, puedan ser comercializados en esos países a unos aranceles más bajos, pues recientemente ha habido anuncios muy recientes, estos de hace unas semanas, de subidas del 5% al tomate estadounidense, etcétera. Y todo esto, a pesar de todo esto, pues por ejemplo Estados Unidos tiene como principal socio comercial a México, ¿no? Entonces, bueno, ahí os pongo un tuit del señor Donald Trump que habla de que él es el hombre arancel, es decir, él gran parte de la política económica estadounidense se realiza vía Twitter, y anunciándolo vía Twitter, y sobre todo la principal arma de destrucción masiva que se está aplicando en este momento, no de destrucción masiva, pero bueno, destrucción para nuestros bolsillos, como bien estáis hablando algunos, son esos aranceles más altos, que no solo afecta a la importación en Estados Unidos, sino que afecta a toda una cadena de suministro que implica que los productos que necesito importar para fabricar determinadas piezas que luego se incorporen a esos productos que van a ser importados en Estados Unidos, también van a sufrir un impacto en costes. Entonces, bueno, pues esa es la situación de esas guerras comerciales. Bueno, tercera clave que quería comentar con vosotros hoy, el tema de la sostenibilidad, contaminación, impacto medioambiental, como queramos verlo. Bueno, algunas claves. Estamos en un marco en el que la normativa debería de girar en torno al protocolo de Kioto, que buscaba un descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese protocolo, aunque se firmó por muchos países, muchos de ellos no lo ratificaron, como es el caso de Estados Unidos, otros lo han abandonado, como es el caso de Canadá, y otros, como es el caso nuestro en España, aún no habiéndolo ratificado, firmado y publicado y aun teniendo acervo de ley, no lo estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema grave. Estamos en una situación en la que posiblemente sea necesario reorientar todo nuestro modelo económico, productivo, tecnológico, etcétera, hacia una cierta racionalidad. Hay un problema evidente relacionado con el uso y el consumo de combustibles fósiles. Algunos países están tomando medidas, como es el caso de los países del norte de Europa, Alemania, países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, en donde sí que se están avanzando mucho en el uso de energía renovable, pero en otros casos, bueno, pues están tomando otras estrategias, ¿no? Francia ha incorporado mucha energía nuclear, es peligrosa, pero no es directamente contaminante en términos de efecto invernadero. Suiza está planteando recortar el consumo energético. Es decir, sí que parece lógico, parece obvio que se está demandando un cambio del modelo, ¿vale? Entonces,
tenemos también que tener en cuenta que todo el proceso tradicional de crecimiento económico, de esa liberalización, ese librecambismo que es tan sano, tan necesario para el desarrollo de nuestra economía, pues tiene un impacto negativo en nuestros recursos naturales, en nuestro medio ambiente. Entonces, no hay una regulación internacional, el transporte afecta terriblemente a la salud del planeta, el continuo incremento de la producción no es compatible con el mantener recursos naturales, y entonces están empezando a aparecer distintas corrientes, ¿no? Los negacionistas, a lo mejor, los que hablan de que estamos en una fase de preglaciación, que es un término curioso, bueno, pues que un poco cuentan el cuento que les interesa, pero luego otras teorías que van un poco hacia el decrecimiento o hacia las economías bajas en carbono. Entonces, bueno, os cuento un poco, tenía ahí algún vídeo preparado, pero os cuento un poco esa idea del decrecimiento, de esa corriente económica, que habla de que es necesario conservar o sea, hacer una disminución controlada de la producción si queremos conservar el medio ambiente. Entonces, tiene unas pautas que son 6 valores, que es reestructurar, redistribuir, relocalizar, reciclar, reutilizar y reducir, y se opone frontalmente a algunos conceptos que hemos aceptado o hemos normalizado, como es el desarrollo sostenible, que parece que no es posible ese desarrollo sostenible, sino que lo que es necesario va a ser abogar por un decrecimiento sostenible, porque, bueno, pues lo que se está hablando, ¿no? El planeta es finito, no hay un planeta B, y sí que hay que buscar un plan B, ¿no? El ejemplo está sacado de un documental que hay sobre decrecimiento, que es, bueno, que yo os animo a ver. Dice que es un poco, coge el ejemplo de cuando un río se desborda, todos deseamos que decrezca para que las aguas vuelvan a su cauce, ¿no? Entonces la comparativa es muy acertada a mi juicio. Desde luego habrá que tomar algún tipo de medida, ¿no? No estamos hablando de drásticamente dejar de consumir, pero sí aplicar esa lógica, ¿no? Bueno, aquí os planteo algún ejemplo, algún dato, porque esta parte de la presentación queda un poco más coja, de lo que es el impacto de las emisiones de los barcos en comparación con otros medios de transporte, ¿no? Es uno de los medios más contaminantes, no tiene legislación, se hacen auténticas barbaridades, el problema del plástico, de la contaminación de los océanos es un problema grave, y bueno, pues es una realidad, ¿no? No sabemos hasta cuándo. Hay también mucha literatura que pronostica pues un apocalipsis casi en los próximos años, quizá no tanto, pero sí que es obvio que hay que replantearse muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que parece que es más sencilla y que muchos países o algunos países no están llevando a cabo, pues es el tema de la reforestación, ¿no? El tema de la reforestación parece ser que sí, por ejemplo, podría contribuir muy positivamente a la mejora a corregir de alguna manera el problema del efecto de los gases de efecto invernadero, pero bueno, no se está tomando en serio por todos los países, ¿no? Al menos algunos sí, otros no. Bueno, esa es otra de las realidades, no sea como sea. Lo que os quería poner en valor es que esta es una realidad que hay que corregir, un problema que hay que resolver cuanto antes, ¿vale? Bueno, nos quedan un par de cosas. El nuevo orden político y mundial. Bueno, hay muchos factores hoy en día que podremos analizar en cuanto a cómo ha cambiado la situación del planeta, ¿no? El tema del Brexit, el tema de los populismos, las guerras comerciales o el cambio climático que acabamos de ver, esa hegemonía USA-China, Estados Unidos-China, que hemos dicho que es un poco donde podría estar el origen de esa guerra comercial, las crisis migratorias, problema tremendo,
el riesgo del proyecto europeo, el envejecimiento de la población. Parece que se tiende a ir hacia posturas parece que se ha abandonado la postura un poco dominante, una de las dominantes en parte del planeta, del neoliberalismo. Parece que estamos hablando del principio del neonacionalismo, ¿no? Del America First, del arancel, de protejo a mis fronteras, protejo mis productos, protejo mi industria, pongo aranceles, no dejo que entre nadie. Bueno, ese es un poco uno de los problemas. Os voy a hablar un poco del Brexit, que es uno de los al menos sí, Manuel, bueno, en República Dominicana y en prácticamente todos los países de una manera o de otra nos están afectando mucho pues esos tres problemas, ¿no? A unos más que a otros, desde luego, estoy convencido, no es comparable lo que está pasando en Latinoamérica con lo que pasa en Norteamérica o en Estados Unidos o en Canadá o en Europa mismo, pero sí, son problemas globales, ¿vale? Hablo un poco de esos problemas globales. Bueno, el tema del Brexit, que es un poco lo que quizá a nivel comercial tiene una cuantificación, bueno, una cuantificación, todavía no se ha podido cuantificar la situación actual, pero sí que es un poco más tangible, ¿no? Está sin resolver la situación, se ha dado una última tregua hasta el 31 de octubre. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay que resolver? Ya sabéis la situación, se aprobó por referéndum que Reino Unido saldría de la Unión Europea. Entonces, de momento sí que parece que la decisión está tomada, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni a qué precio, ¿no? Entonces, problema del Brexit. ¿Cuál va a ser el coste de la salida? ¿Qué va a pasar con la frontera? ¿Qué relación va a tener Reino Unido con Europa? ¿Va a haber libre comercio? ¿Va a haber aranceles? ¿No va a haber aranceles? Bueno, Teresa ya ha renunciado. Lo que está claro es que el Brexit se ha llevado por delante ya a dos jefes de gobierno, ¿no? A dos prime ministers. Tremendo. ¿Qué pasará con el espacio económico europeo? ¿Será una zona común? ¿Será zona común de IVA como venía siendo o no? ¿Qué pasa con algunas agencias? Que a lo mejor es el menor problema, ¿no? Pero la Agencia Europea del Medicamento y la Autoridad Bancaria Europea. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que ahora mismo están trabajando en Reino Unido, trabajadores europeos? Bueno, desde luego que los mayores impactos actualmente del Brexit es esa inestabilidad política. Estamos hablando de Teresa y de bueno, pues los problemas que está habiendo para ponerse de acuerdo. Y desde luego que lo que sí que está claro, uno de los impactos ha sido la depreciación de la libra, que ha mejorado mucho sus exportaciones, pero ha afectado muy negativamente a sus importaciones, con lo cual son equilibrios que son complicados de mantener. Bueno, entonces, ¿cuáles son las amenazas fundamentales? Pues se podría hablar de muchas, ¿no? De qué pasaría. Parece que China, bueno, efectivamente empieza a tomar mucha forma en el tema del Brexit, el no Brexit al final. Entonces, bueno, esto es una locura, desde luego. No se puede decir, de este agua no beberé, ¿no? Que dice el refrán. Bueno, amenazas actuales en relación con este nuevo orden político. En términos económicos puramente, que puede pasar con esa desaceleración de la economía china, quizá demandada también por ese modelo, ese cambio de modelo que es necesario, que es realmente necesario en base a ese agotamiento del sistema actual. ¿Qué va a pasar con esos populismos que estamos hablando? El tema de las crisis migratorias, el envejecimiento de la población, la guerra por la tecnología, la vulnerabilidad de los mercados, todavía está reciente, la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, el tema del cambio climático, el problema italiano en Europa, aparte del populista, o del tema populista, el problema de la deuda, del poco crecimiento. Bueno, estas son algunas de las amenazas que se ciernen sobre la economía europea o sobre la economía mundial en este momento. Y un poco por darle
ponerle una guinda a esta presentación un poco más positiva, yo quería contaros algo de los nuevos productos que parece que pueden afectar de alguna manera parte del mercado actual, o que están ya afectando parte del mercado actual, ¿no? Hablamos, uno de los grandes paradigmas es el tema de las tierras raras, que se habla, que son elementos químicos difíciles de encontrar, que se pueden utilizar en un grado muy alto para el desarrollo tecnológico, porque son, aunque sí que son productos que ya se habían, elementos que ya se habían descubierto, se ha reconocido su aplicabilidad en la industria tecnológica, y son productos que están incorporándose ahora ya a la guerra China-Estados Unidos. Es decir, China es el país donde más abundan, más de un 50% de las reservas de estas tierras raras, que son 17 elementos químicos que tienen, como os digo, unos poderes magnéticos interesantes y que se utilizan pues para hacer móviles, tecnología, pantallas, etcétera. Casi un 50% a priori las reservas parece que están en China, ¿no? Y entonces es una también de los problemas, a su vez, un poco, si veis, estos paradigmas retroalimentan unos de otros, ¿no? Este es uno de los problemas que también está afectando al caso de la guerra comercial Estados Unidos-China, ¿no? Bueno, nuevos productos también, el tema del cannabis. Es una realidad. Esa batalla contra el cannabis o contra la droga ya hace tiempo que ha empezado a llegar a su fin. La legalización de la marihuana, sobre todo con fines terapéuticos, pero también incluso con fines recreativos, es una realidad en Estados Unidos, en 9, 10 estados en Estados Unidos, habéis puesto 9, hay algún estado reciente que se ha incorporado, Países Bajos, Canadá, Suiza, Uruguay, Costa Rica. Y no solo esto, sino que además el cannabis ha creado valores que son rentables, que es decir, que están cotizando en algunas de las bolsas más importantes del planeta, ¿no? Os pongo algún ejemplo de algunos índices. Hay algunas empresas ya que se están empezando a convertir, quizás sobre todo más en el ámbito terapéutico que en el recreativo, pero que también en valores realmente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues es una realidad que es un nuevo producto que puede tener bastante potencial, cierto potencial en el futuro, ¿vale? Sin embargo, el tema del despegue en Europa todavía no es una realidad, ¿no? Sí hay en algunos países donde el consumo y el uso con fines terapéuticos y con fines recreativos pues ya es real, pero no es una situación homogénea en todos los países. Entonces, bueno, esa es la otra situación. Y luego, en el sector servicios, también están incorporando nuevos productos o nuevas realidades, ¿no? Los fintech, medtech, edtech, es decir, que son la industria financiera, médica, educativa, etcétera, y su vinculación al desarrollo tecnológico, y en muchos casos ligado al blockchain y a las criptomonedas, son sectores que están recabando miles de millones de dólares o de euros. Ligando también con el tema, ligándolo con el tema del blockchain y de la criptomoneda, y ligando con el tema de la contaminación y del uso racional o de la racionalidad en la producción y en el consumo incluso, han aparecido nuevos actores con el carpooling, como Cabify, con el ride sharing, que es una herramienta, una página que en España pues se ha vuelto muy relevante, BlaBlaCar, que permite compartir espacio en los viajes que realices con otros usuarios, y hay ya modalidades muy similares en otros países de Europa y del mundo. El car sharing, que son modelos de alquileres compartidos de coches de movilidad eléctrica. Entonces, el tema de la movilidad, junto con la preocupación medioambiental y modelos de economía colaborativa, sí, exactamente, son automóviles compartidos. De una u otra manera, no deja de ser modelos de automóvil compartido que plantean prácticamente ventajas para todos, ¿no? Descenso de la emisión de contaminante, cierta rentabilidad, mejora en la congestión de las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues otra realidad, ¿no? Y otra realidad, pues la economía colaborativa, desde los
no lo he mencionado ahí expresamente, pero desde los Airbnb a modelos de crowdfunding en el plan al consumo. En España hay una página que es una página también que se ha hecho muy popular de venta de productos de segunda mano, como es Wallapop. Pues es una nueva realidad, ¿no? El sector servicios que está demandando o que está incorporando una situación, pues un cambio, un nuevo paradigma, una serie de posibles mejoras, ¿vale? Entonces, bueno, pues este era el último de los paradigmas. Vamos a hacer perdonadme, que quería haber puesto conclusiones, no nuevos productos. Entonces, bueno, como conclusiones, ¿no? Algunas ideas, ya las hemos repasado todas. En cuanto a las guerras comerciales, lo que estáis diciendo algunos, que los mayores afectados somos los consumidores, ya que bueno, el tema de la inseguridad, al final ya se han incorporado varias compañías aseguradoras, ese modelo del car sharing, carpooling, de los automóviles compartidos, que aseguran los viajes también. Efectivamente, da cierta inseguridad, ¿no? Pero bueno, se entiende que tiene que haber racionalidad por los usuarios de esas plataformas, ¿no? No puedes pretender conducir o manejar borracho o drogado o bajo los efectos de medicamentos o similares, ¿no? Claro, pero son problemas que además, que puede ser comunes a un padre de familia que no aplique la racionalidad con sus hijos o con su mujer, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es el mayor problema, aunque sí que entiendo que es una debilidad. Bueno, tema de los aranceles, como una conclusión, que somos los usuarios los mayores afectados. Tema de las criptomonedas, las tierras raras, el cannabis, etcétera, como valores, productos del futuro. El lanzamiento de esa cuestión de que si nos dirigimos a un modelo de decrecimiento, si será negativo, tendría que ser negativo, positivo, crecer, tener dinero o tener planeta, que preferimos. El nuevo orden mundial, realmente yo creo que lo que se ha puesto es un acuerdo entre bloques frente al neonacionalismo que hablábamos, ¿no? Recientemente se ha anunciado el acuerdo Unión Europea-Mercosur que puede unir dos mercados tremendamente grandes. Bueno, pues estas pueden ser algunas de las conclusiones, ¿no? Esto era lo que quería compartir con vosotros. No sé si queréis plantearme alguna... Perdonadme, esto no... No sé si queréis plantear alguna duda, alguna consulta, me tenéis a vuestra disposición un par de minutos. Muchísimas gracias a vosotros, especialmente por haber acudido en un día, bueno, en verano, que a estas horas que son complicadas en España, Latinoamérica, que yo creo que muchos de vosotros estáis allí también, que es un esfuerzo muy grande. Agradeceros el esfuerzo y bueno, yo creo que nos veremos próximamente en otra videoconferencia tocando temas como este. Y en los foros y en los en los másters que tutorizo me tenéis también a vuestra disposición para resolver vuestras dudas y para compartir también conocimientos y situaciones y cuestiones como las que hemos visto. Muchísimas gracias a todos.